Vamos a hablar de un tema crucial para entender lo que vivimos como sociedad: la seguridad, el narcotráfico y las políticas que han marcado el rumbo de nuestro país. Soy Ani Palma, licenciada en negocios internacionales y paramédico. Nos encontramos en un momento crucial para la seguridad de todos los mexicanos. Felipe Calderón ganó las elecciones presidenciales de forma muy cuestionada y se convirtió en el segundo presidente panista en la historia de México. 2 semanas después de su toma de protesta, alarmado por el clima de violencia registrado en el país, declaró la guerra contra el narcotráfico. Este sexenio, caracterizado por duros golpes a las organizaciones delictivas, podríamos definirlo desde el punto de vista delincuencial como el de la ruptura del cártel de Sinaloa con los hermanos Beltrán Leiva, el de la consolidación de los Zetas como cártel independiente tras la fractura con sus antiguos aliados del cártel del Golfo, y el surgimiento de la familia michoacana. Asimismo, debemos recordar la consolidación de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, como el capo de las drogas en todo el mundo, y por otro lado, la adopción por parte de las organizaciones criminales de técnicas militares nunca antes vistas en el país, que consiguieron elevar los niveles de violencia y brutalidad a unas cotas difícilmente soportables por la sociedad. Sin olvidar la incursión de los cárteles en otros ámbitos delictivos, como la extorsión, el secuestro o el tráfico de personas como vía adicional de financiación. Por todo esto, considero la estrategia de lucha contra el narcotráfico implementada por el presidente Calderón un fenómeno apasionante, ya que, en mi opinión, trata de encauzar a partir de hechos y estrategias una serie de convicciones políticas y morales muy arraigadas. La conclusión lógica a partir del análisis de sus políticas es que México y sus instituciones democráticas no pueden ni deben estar sometidas al poder corrupto y corruptor del crimen organizado. Las firmes convicciones políticas del presidente Calderón propiciaron la puesta en marcha de una estrategia nacional de seguridad orientada a combatir de manera frontal a los cárteles del narcotráfico y garantizar el imperio de la ley en todo el territorio mexicano. Para ello, la estrategia militar se unió al esfuerzo de depuración institucional y lucha contra la corrupción, además de la reconstrucción del daño del tejido social como única vía para revertir una situación insostenible que había carcomido las instituciones y la paz social del país. El Michoacanazo fue una operación del gobierno federal para frenar la corrupción y debilitar al crimen organizado. Su éxito fue cuestionado por complicaciones operativas que llevaron a un desastre en el estado de Michoacán, surgiendo así las llamadas autodefensas por parte de los ciudadanos cansados por la inseguridad del Estado. Todo esto resultó ser solo una fachada, pues su brazo derecho, quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, resultó aliado del cártel de Sinaloa y, al mismo tiempo que operaba para Calderón, lo hacía también para el Chapo Guzmán. Durante el sexenio de Calderón, varios reportajes daban cuenta de la posible alianza entre el gobierno panista y el cártel de Sinaloa, lo que Felipe Calderón siempre negó de forma categórica. Pero eran muchos los elementos que daban indicio de esa supuesta complicidad, hoy corroborada por una corte estadounidense, quien sentenció a 50 años de cárcel a García Luna por narcotráfico. Es imposible pensar que Calderón no supiera esto. Es imposible pensar que García Luna actuó solo. Pero lo que ya hoy sabemos con esta sentencia es que el sexenio de Calderón sí fue un narcogobierno. Y no lo dice la 4T. Lo dijo un juez en Estados Unidos, y con esto le dio la razón a los años de señalamientos que Andrés Manuel López Obrador hizo de este fallido gobierno. Más de 350,000 muertos por la violencia entre cárteles y la guerra del gobierno contra el narco. 2 secretarios de gobernación muertos en dudosos accidentes. Un candidato a gobernador de Tamaulipas asesinado una semana antes de las elecciones. Esto llevó que el PAN perdiera las elecciones en el 2012, quedando en tercer lugar. A diferencia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las medidas de seguridad más destacadas fue la Guardia Nacional, con el objetivo de combatir la violencia y el crimen organizado en México. Esta institución se creó en el 2019, puesta en marcha por Rosa Isela Rodríguez, la extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue un paso muy importante para reorganizar las fuerzas de la seguridad del país, ya que se combinaron a elementos de la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México,
con el propósito de combatir la inseguridad y mejorar el control de territorios afectados por el crimen organizado. Además, se desplegaron más de 100.000 elementos en distintas regiones, con mayores índices de violencia y delincuencia como lo son los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Rosa Isela jugó un papel importante en la estructuración y organización de la Guardia Nacional, ya que fue la responsable de coordinar con los estados el manejo de los recursos y la capacitación de los elementos en la Guardia Nacional. Además, fue promovida como una de las fuerzas de seguridad más especializadas, mejor equipadas y preparadas. Ellos tenían una mayor capacidad de movilización y uso de tecnologías avanzadas en la investigación y operativos. Una de las críticas más fuertes contra la creación de la Guardia Nacional fue la asociación de las Fuerzas Armadas, lo que llevó a muchos a considerar que la medida implicaba una mayor militarización de la seguridad pública, algo que algunos consideraban incomprendible con la gobernabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos. Pues claro, con los antecedentes que nos dejaron otros presidentes, ¿quién confiaría en ellos? A pesar de las críticas, hubo logros destacados en la implementación de operativos conjuntos contra el crimen organizado y en la mejora de la presencia de seguridad en las regiones, particularmente afectadas por la violencia. La presencia de la Guardia Nacional también permitió aumentar la supervisión y la coordinación entre distintas secretarías de gobierno federal, en conjunto con gobierno estatal, en materia de seguridad. Además, datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2021 se reportó una disminución del 7.7% en los homicidios dolosos en comparación del 2020. Con esta política redujo la violencia y el crimen organizado, ya que se implementaron diversas estrategias como el programa Cero Tolerancia, implementado también por Rosa Isela, que se centró principalmente en la erradicación de la corrupción dentro de la policía y las Fuerzas Armadas que colaboraban con el gobierno en las tareas de seguridad pública. El programa buscaba limpiar prácticas como los sobornos, los abusos de poder y la colusión con grupos criminales, para mejorar la confianza en las instituciones encargadas de seguridad. Además de esto, se le hizo un llamado a los elementos de las fuerzas de seguridad para que actuaran de manera ética, transparente y en estricto apego a los derechos humanos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se comprometió a tomar medidas disciplinarias severas contra aquellos funcionarios que violaran los principios establecidos en las estrategias y se monitoreaban con un control más riguroso para identificar y sancionarlos. De esta forma, reducirían la impunidad dentro de las instituciones y lograrían el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública, mejorando así la percepción de las fuerzas de seguridad y promoviendo una relación más cercana con la población. No podemos dejar de mencionar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que fue una de las políticas emblemáticas de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Para abordar la crisis de desapariciones forzadas en México, este plan incluyó la creación de una comisión de búsqueda y el fortalecimiento de las fiscalías locales para mejorar las investigaciones de los casos de desapariciones. También se trabajó en la reforma del sistema penitenciario del país, que no solamente trataba de construir nuevas prisiones, sino también hacer una revisión profunda de las condiciones a las que operaban las cárceles mexicanas, enfocándose en reducir los niveles de corrupción y la mejora de la rehabilitación de los internos para combatir la proliferación de grupos criminales dentro de los centros penitenciarios. Definitivamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador marcó un antes y un después, a pesar de los desafíos que se enfrentaba por todos los antecedentes del narcogobierno de Felipe Calderón y las omisiones de Peña Nieto. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció los ejes fundamentales de las nuevas estrategias de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera mencionó que el primer eje es la atención a las causas de la violencia y el crimen organizado. Reconocer que la inseguridad no es solamente un problema de represión, sino que también tiene raíces más allá como la desigualdad social, la falta de oportunidades y la pobreza, ya que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dice que el 41.9% de la población en México vive en condiciones de pobreza. Definitivamente es crucial implementar programas sociales que ofrezcan alternativas a los jóvenes en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. El segundo eje es la consolidación de la Guardia Nacional. Como ya lo mencioné anteriormente, ha sido fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la falta de recursos y capacitación ha sido un reto constante.
En el 2023 se reportaron más de 30.000 elementos desplegados en todo el país, pero aún se necesitan más efectivos y mejor equipados para enfrentar la creciente violencia. Este tercer eje se centra en el fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Harfush subrayó que es vital mejorar las capacidades de análisis y recopilación de información para anticipar y desarticular las actividades delictivas. Además, la colaboración con agencias internacionales y el intercambio de información será clave en esta estrategia. Finalmente, el cuarto eje es la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas. Harfush ha señalado que se establecerán protocolos claros de comunicación y colaboración para evitar los errores del pasado, como lo que sucedió en Ayotzinapa. Considero que estos cuatro ejes son un paso en la dirección correcta, pero dependerá de la voluntad política y la implementación efectiva, siendo de suma importancia generar confianza con la población para el éxito de cualquier estrategia de seguridad. Claro que no podemos dejar pasar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde propone reforzar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que es crucial para dotar a la Secretaría de instrumentos jurídicos que le permitan participar de manera efectiva en las investigaciones de delitos. Al integrar la Secretaría en la investigación de delitos, se busca colaborar con la Fiscalía General de la República para mejorar el cumplimiento de órdenes de aprehensión y optimizar la respuesta ante el crimen organizado. Otro aspecto clave de la iniciativa es la coordinación interinstitucional, donde la idea es hacer más eficiente el combate a la delincuencia mediante una colaboración más estrecha entre las diferentes instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Secretaría se encargará de dirigir y coordinar para garantizar que las políticas públicas en materia de seguridad sean implementadas de manera efectiva. La iniciativa propone un control y auditoría de los fondos federales destinados a la seguridad pública. Esto se va a hacer a través del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De esta forma, se asegurarán que los recursos se utilicen de manera adecuada y transparente. La iniciativa también destaca la importancia de incorporar productos de inteligencia en la función de investigación, es decir, aprovechar los avances tecnológicos para generar información valiosa que pueda dirigirse a los recursos policiales de manera eficiente. La presidenta Claudia Sheinbaum envió esta iniciativa el 1 de noviembre con el objetivo de consolidar la estrategia de seguridad pública y proteger a la población. Esta iniciativa es un paso positivo hacia la mejora de la seguridad de México. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva y del compromiso de todos los actores.